Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No se asusten con el asunto del tema de hoy, remedios, ¿verdad? Porque un remedio es como una vacuna y todo el mundo le rehuye a la vacuna. No como mi suegro. Mi suegro es espectacular. Mi suegro, cuando le dijeron vacuna, dijo: aquí estoy yo. Y fue rápido y se puso la primera vacuna. Luego, no, las dos, no importa, aquí estoy yo. Tiene 86 años. Ahí estaba él con la segunda vacuna. Y la tercera, con esta información en Estados Unidos, que la OMS, etcétera, dice: no, yo quiero la tercera. Pero don Rafa, está lloviznando, no importa. Digo, aguántese un poquito. Nada, le llevaron a la tercera y le pusieron su vacuna y exclamó: ¿y cuándo es la cuarta? Digo, pero ¿y qué fue? Que le pusieron un chip o algo, que lo pusieron tan contento con las vacunas. Pero yo le voy a completar el cuento, ¿no? Cuando llegó a la casa, después de 2 horas, dice: me dolió la cabeza 15 minutos. Y después al otro día le dio fiebre. Me dijo como que debí pensarlo mejor. Pero aquí está don Rafael como un trinquete, bendiciendo el nombre del Señor, experto, y honrando a nuestro Dios. No se preocupen, a nadie se va a apoyar aquí con el asunto de remedios contra la ansiedad, sino que todos vamos a salir de aquí sanitos, fortalecidos, sin ninguna marca en el cuerpo, a lo mejor sí una marca en el alma, la marca que da y que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. Remedios contra la ansiedad. Estamos en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 del Sermón de la Montaña, dando continuidad a esta maravillosa serie. Voy a leer un versículo de este capítulo 6 y luego en el transcurso de la exposición lo leeremos completamente y también lo compartiremos. Dice la parte final del capítulo 6, dice de manera clara y meridiana: así que no os afanéis pues diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y el versículo 25, ¿por qué no añadirle también a la lectura? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso dijo nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Job llegó a decir lo siguiente, y cobra mucho sentido: lo que yo me temía me ha venido. Y creo que muchas personas pueden decir lo mismo: lo que yo me temía me ha venido. Hay personas que son exactas en cuanto a llevar las estadísticas con relación a su vida, a su existencia. Una vez leí de un escritor que él hizo un estudio antropológico en cuanto a sus antecedentes, es decir, a qué edad habían fallecido sus familiares, que es decir, su papá, su abuelo, su bisabuelo. Y entonces él dijo: bueno, pues siendo así, yo voy a morir a tal edad. Entonces se proyectó lo que nosotros llamamos aquí, y lo que se llama usualmente, como enunciado de misión o proyecto de vida. En efecto, un escritor maravilloso, escribió muchísimo, y en el tiempo de las estadísticas con relación a su existencia y a su muerte, murió. Un autor contemporáneo, y me gusta esta postura del autor contemporáneo, dice: ¿por qué te vas a dejar llevar de las estadísticas? Es como si pusiera sentencia de muerte a tu vida. En otras palabras, él se proyectó para morir en esa edad y así murió. Mire que no va a haber contradicción con la exposición, porque dice la Biblia que nadie puede añadir a su estatura un codo. Y eso ciertísimamente que es así. Sin embargo, dentro del campo humano, sí, nosotros podemos llegar a ciertas deducciones, como anticipó su muerte. Es una expresión correcta con razón de causa, que no va a contradecir otra
sino que se va a convertir en una especie de paradoja, que es una aparente contradicción, que dice, no, nadie va a morir un día antes ni un día después. Es decir, que ambas premisas son correctas dependiendo de la perspectiva que se tenga. Ya ampliaremos un poquito más este asunto. Bueno, pero el autor contemporáneo dice que, por ejemplo, en su caso, su bisabuelo murió por hipertensión. Su papá murió por hipertensión. Y entonces dice, lo más probable es que yo también muera por hipertensión. Y bien, dijo él, no me voy a llenar de ansiedad y no lo recibo. Todo está en lo que usted reciba. Si usted tiene una idea del médico de que es un sacerdote o de que es un profeta, bueno, que él diga un dictamen, usted lo va a asumir. Pero el médico ni es profeta ni es sacerdote. El médico es simple y llanamente eso. Él, en efecto, pudiera decir por probabilidades que a usted le queda un año de vida o una semana, y probablemente sea así. Pero sabe que su actitud pudiera contribuir precisamente a que sea así. Y no solamente a que sea así, sino hasta que usted anticipe su derrota o su fallecimiento. Aquí usted no va a escuchar palabras de resignación, ni va a escuchar palabras de sentencia. Usted lo que va a escuchar en este lugar es palabra de fe. Porque usted o activa el miedo o activa la fe. Y yo estoy seguro que usted ha venido a este lugar no para activar su miedo, sino para desvanecer sus temores y para activar su fe. ¿Para qué? Para vivir una vida más productiva, una vida más gloriosa. Bueno, pero en el campo de lo secular, oiga lo que se dice. El 95% de nuestros pensamientos los dedicamos a cosas que nunca pasarán. ¿Me permiten decirlo de nuevo? El 95% de nuestros pensamientos los dedicamos a cosas que nunca pasarán. Y algo más. Sí, vivimos en un y sí constante que nos provoca miedo, tristeza y angustia y ansiedad. En otras palabras, vivimos bajo este acondicionamiento. Y si me equivoco, óigame bien, y si no encuentro pareja y termino sola, y si hago algo mal y me dejan de querer, y si me quedo sin trabajo, y si a mis hijos le pasa algo, y si enfermo y no puedo mantenerles. Como ves, la lista de y sí puede ser interminable, pero se añadió algo más. Es curioso, pero sufrimos mucho más por lo que pensamos que nos va a pasar que por lo que de verdad nos pasa. Dijo el pensador contemporáneo Covey, dijo que las cosas se crean dos veces. Y eso se lo enseñamos en Celegra a los estudiantes. En el pensamiento y de hecho. El arquitecto hace su plano y luego se ejecuta la vivienda. Así también los sufrimientos valga la redundancia, se pueden sufrir, o algunos hechos negativos, se pueden sufrir dos veces, en el pensamiento y de hecho. Y yo le digo la verdad. Y eso es una lucha constante. Yo no quiero sufrir dos veces. Si voy a sufrir, que sufra una sola vez, pero no dos veces. Y yo he visto personas que sufren sin haber llegado al sufrimiento. Entonces sufren antes y sufren durante y cuando llega el sufrimiento. No, así no. Ahora, lo que a mí sí me gusta es gozarme dos veces. Por ejemplo, si mi esposa me tiene preparada una buena comida, yo la disfruto en el pensamiento.
antes de llegar a la casa. Cuando llego a la casa y huelo la comida, la estoy disfrutando. Cuando esté en el, bueno, ya no van 2, van 3. Cuando esté en el plato y termino comiendo, yo espero que esté tan bueno como yo pensaba. Yo recuerdo que un amigo norteamericano que vivió un tiempo aquí como misionero, se fascinó con los chimichurri. Se volvió loco y se habituó a comer chimichurri. Chimichurri, para los que me están viendo fuera del país, es un pan de agua con una carne que no sabemos de qué es, pero es buena, que la aplastan, ¿no? Le echan de todo, cebolla y tostadito, pero en el lugar donde ese misionero iba le echaban ajo al pan arriba y quedaba tostadito y sabroso. Él se fue, duró mucho tiempo en Estados Unidos y entonces me llamó que iba a retornar a un viaje aquí. Digo, te voy a invitar a cenar. Dice, sí, está bien, pero yo quiero que tú me lleves a comer chimichurri. Y entonces digo, es un hecho. Bueno, pasaron los días y días y días. Nada. Vamos al lugar, dice, ya tú sabes dónde es, ¿verdad? Digo, sí, donde Mauricio. Así se llama el hombre. Sí, donde Mauricio. Ok, vamos donde Mauricio. Mauricio le prepara su chimichurri. Y cuando este hombre hace así, ¡guau! Como yo lo había pensado. Es decir, el hombre había comido chimichurri antes de comerse el chimichurri. Así hay gente que sufren 2 veces y hasta 3 veces y hasta 4 veces. Por eso es muy peligroso el asunto hipotético. Ya, a todos nos gusta sumar, a nadie le gusta restar. Creo que el maestro en contentamiento de la suma y la resta es Job. Fue Job. Dice, Jehová dio, suma. Jehová quitó, resta. Sea el nombre de Dios bendito. Cuando se le cae el celular y se le daña la pantalla, ¿eso es suma o resta? Resta. Cuando le chocan el carro, ¿eso es suma o resta? Resta. Pero cuando le dan un carro, usted compra un carro, ¿qué es? Cuando tiene un hijo, ¿es suma o resta? Suma. Pero no nos gusta restar, nos duele. Cuando restamos, entonces viene el ejercicio hipotético. Como el de esta semana, que yo no se lo he dicho al pastor Onésimo para no causarle sufrimiento. ¿Verdad? Yo tenía mi celular en un lugar y entonces tenía la Biblia allí y él sin darse cuenta lo movió y se cayó. Dijo, no pasó nada, pero se quilló el celular, pastor. Y entonces yo comencé a lucubrar y a pensar en el plano hipotético. ¿Por qué no lo dejé en la oficina? ¿Por qué no le volví a poner otra vez la capa de seguridad? Es decir, que duré un buen tiempo en un ejercicio hipotético. Un frágil celular. Y como aprenderemos esta mañana, es muy importante contrarrestar la ansiedad con un principio de mayor a menor y a veces de menor a mayor. Eso es neutralizante para la ansiedad, sin lugar a duda. Bueno, pero si eso es en un celular, ¿no? Algo que uno puede reponer. Lo que pasa es que para reponerlo hay que gastar dinero. Y eso es lo que uno no quiere, gastar dinero. ¿Verdad? En algo que se suponía ya uno tenía. Ahora piensa en un hijo que Dios le dio, como a Job, y se lo quitan. ¡Terrible! Entonces aquí viene el ejercicio hipotético. ¿Debí llevarlo a ese médico? ¿Por qué no lo llevé a otro? Esa enfermedad la tomó en el viaje que hicimos. No, eso fue por la comida que yo le di. Eso fue porque no me lavaba las manos. No puedo olvidar a mi amigo. Tenía cáncer, un joven hermoso, ingeniero, recién casado, con un futuro maravilloso en la nación. De repente un dolorcito en los pulmones. De repente líquido en los pulmones. Lo mandaron o lo enviaron hacia Cuba. Vuelve otra vez. Finalmente ya le dijeron, mi hijo es cáncer. Ahora ya él sabía que sus días estaban contados. Y entonces cuando iba a visitarlo me decía, Willy, lávate las manos siempre. Él entendía que probablemente su cáncer había venido por no lavarse las manos. Es decir, él comenzó a hacer ejercicios hipotéticos. Aquel muchacho que salió a las 12 de la noche y le dijo, papi, vengo ahora. Y luego en menos de 15 minutos la noticia, tu hijo falleció en un accidente trágico. Ahora el padre debe de hacer un ejercicio hipotético. De hecho lo hace. No saludable, por cierto. Y entonces dice, ¿por qué lo dejé ir? Debí retenerlo. Debí de ser un padre más autoritario, etcétera. Pero ya ocurrió. Nos gusta sumar, pero no nos gusta restar.
De ahí el arte del contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una hipótesis, entonces, es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Si es confirmada la hipótesis, se denomina enunciado verificado. La hipótesis, escuche esto, qué interesante, es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia. Para ella no son suficientes los argumentos persuasivos, por más elaborados que sean. Por otro lado, temer al mañana es un temor infundado porque no ha llegado. Déjalo que llegue. Deja que llegue el mañana. De eso trata el Sermón de la Montaña y de eso trata este capítulo 6. La Biblia dice, de acuerdo a tu fe te será hecho. Es por esto, con verdad, que tanto la fe como el miedo o el temor se activan. ¿Y con qué fuerza? ¿Y con qué poder? Es por esto que no debemos de aliarnos al temor. Nunca se alíe al miedo. Porque el miedo no es compatible con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, sino que es espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, ¿y cómo es esto que en ese texto se puede asociar el dominio propio con el amor? Como que no va, es decir, el poder. Dice, lo que pasa es que amor está relacionado allí con el egoísmo. En tal virtud hay una asociación entre el orgullo, el egoísmo y el miedo. Por eso se habló en la primera exposición de la necesidad de mantenernos en la ética correcta, de mantenernos en la obediencia, de transitar por el límite que Dios ha establecido. Si nos mantenemos allí, entonces verdades como esta van a ser eficaces en nuestra vida. Dominio propio. Lloyd-Jones señala, comentando ese mismo texto, y dice, Pablo, aun cuando parecía fuerte, era una persona que tenía sus luchas, que era ciertamente débil, pero no solamente Pablo, Timoteo. Es decir, que el temperamento aquí va a jugar un papel importante. Yo digo, ciertamente hay personas que son extrovertidas y que se llevan el mundo por delante, pero siempre tienen un momento de soledad donde muestran su debilidad. Hay personas que por su temperamento tienden a ser timoratas, pero cual fuere la situación, a todos Dios nos convida a depender de Él y de su palabra. Su palabra que es fiel y verdadera. El hombre, dijo un pensador, está condenado a ser libre. Espérese un momentito. ¿Cómo es esto? Que el hombre está condenado a ser libre. ¿No es una virtud? ¿Acaso la libertad? Bueno, está condenado a ser libre por la toma de decisiones. A causa de esa libertad, tiene que estar sujeto a decisiones. Y esto también es otro factor que genera la ansiedad. Es mejor equivocarse tomando decisiones que no tomar ninguna decisión. Lo triste es que en la vida hay personas que han vivido tomando decisiones por nosotros. Y cuando nos quedamos a la deriva, es decir, que esa persona no está. Y entonces, recuerdo el caso de un familiar muy cercano. Bueno, un tío, millonario, mucho dinero, con una visión tremenda. Todos amábamos a nuestro tío, todos recurríamos a nuestro tío. Pero más que a nuestro tío, sus hermanos. Era un emprendedor, pero un emprendedor de primera. Se hizo millonario a través de la compra de combustible y de compra de camiones, pero sabía desplazarse velozmente y hacer cambios de lugar. Y todos los que fracasaban iban donde el tío. Y el tío le buscaba una solución. Mi papá amaba a ese hermano, su hermano mayor. Porque mi papá decía, es que cuando yo voy donde él no me pregunta.
Él me resuelve. Fue un hombre exquisito. Si les cuento cómo murió. Le dijeron que tenía una enfermedad terminal en los pulmones y que se iba a ir apagando poco a poco. En efecto, así fue. Pero él, con una conciencia de generosidad, una mentalidad de abundancia, distribuyó todas sus posesiones con todos sus familiares, a todos sus hermanos. A este una estación de gasolina, a este otra estación de gasolina, a este el carro, a este la casa, a este tanto dinero. Todo, se quedó sin un centavo. Murió el tío. Recuerdo luego, varios años después, que dos primos políticos que se habían casado, por lo menos uno se había casado con una hija de mi tío, llorando decía: oh, cuánto extrañamos a nuestro tío, cuánto lo extrañamos. Nos preguntamos, y le había escrito hasta un poema: oh, si estuvieras aquí, porque muchos de los negocios habían fracasado, negocios que ellos habían emprendido, no habían logrado la dimensión que se hubiera logrado con el tío. Usted tiene que aprender a emanciparse y pensar con su propia mente y tomar decisiones usted. Le va a generar más males el no tomar decisiones que el tomar decisiones. Dijo un pensador: es mejor fracasar intentándolo que fracasar sin haberlo intentado. Entonces debemos hacerlo así. Precisamente este sermón del monte nos convida a ser personas firmes en decisiones. Vayamos al mismo, por favor, y poquito a poquito aprendamos de él. En primer lugar, vemos aquí la trascendencia de la vida. Eso es importante que tú lo puedas tener en mente, que la vida es de gran trascendencia. ¿Por qué hay personas que se llenan de ansiedad? Porque no tienen conciencia de que esta vida no es tan solo lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve, ¿qué dice su Biblia? Es eterno. Entonces Dios quiere enseñarnos a través de su palabra que la vida no es solamente lo que tú ves, lo que tú puedes percibir con tus ojos o lo que puedes tocar con tus manos. Va mucho más allá, la trascendencia de la vida. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Otra versión traduce de la manera siguiente: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó al cuerpo solo para que lo vistan. Los animales sí deberían estar preocupados por estas cosas, pero nosotros somos criaturas pensantes. Llevamos maravillosamente la imagen de Dios en nosotros. Y esto es realmente glorioso, entender esto. En el Sermón del Monte usted va a encontrar contrastes. Contraste con relación a los del mundo, a los paganos. Con relación, lógicamente, a los hijos de Dios. Entonces, en este mundo hay dos líneas paralelas: los hijos de Dios, llamados también los hijos del reino, y los paganos. El Señor va a hacer un énfasis bien marcado. Los paganos hacen palabrerías, o los religiosos sin Dios, como los fariseos, piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados o van a ser oídos. Pero va a encontrar otra cosa interesante en el Sermón de la Montaña. La otra cosa que vas a encontrar es consistencia. La palabra consistencia es clave. En otras palabras, vas a encontrar en el capítulo 5 la característica de los ciudadanos del reino. Maravilloso. Son pobres en espíritu, son sensibles, y la sensibilidad es importante, dicen ahora los expertos seculares,
porque sensibilidad habla de empatía y la empatía habla de la inteligencia emocional. Dice que son pacificadores, verán a Dios, son mansos, heredarán la tierra. Tienen una capacidad de padecer persecución por causa de la justicia, es decir, que son justos. Además de esto, desarrollan una función exquisita, por eso tienen lo que se llama hoy en día autorrealización. Es decir, que viven una vida plena, desempeñan función de sal y de luz. Sal para operar maravillosamente incrustados en la carne, es decir, que impiden que se descomponga. Ejercen una función en beneficio de la humanidad. Si la humanidad no se ha corrompido más de lo que está, es porque en este planeta están todavía los cristianos, los hijos de Dios. Y en segundo lugar, la función de luz. ¿Qué es esto, luz? Bueno, luz habla de santidad, ciertamente. Pero el énfasis no es tanto a la santidad. Luz en el texto tiene que ver con ilustrados. Son los ilustrados de Dios. Es decir, que ellos trazan la pauta que se debe seguir. Si los creyentes no se tornan preponderantes, el mundo andaría a tientas en oscuridad. Pudieran inventar carros sofisticados, pudieran hacer hasta viaje de paseo a la luna o al espacio sideral y tirarse en una especie de cabina con un amplio paracaídas, pagando millones y millones y decir somos los más grandes. Pudieran inventar redes sociales. Está bien, todo esto lo permite Dios en el mundo secular, pero los asuntos esenciales de la vida, de firmeza, de estabilidad, que al final es la felicidad, solamente se puede encontrar en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, y tú eres depositario de eso. Y tienes que ser un transmisor de esas verdades, pero mira, con firmeza y con autoridad. Nadie te puede marcar el rumbo. Tú marcas el rumbo. Tú no estás llamado a seguir la corriente de la vida o de este mundo. Tú eres contracorriente, porque hay un príncipe de maldad que lleva a este mundo precisamente a un precipicio que no tiene final, que no tiene fondo. Bueno, pero además de esto, se nos habla de que oramos a Dios, dependemos intensamente a través del ayuno, hay una generosidad, una cosmovisión clara del dinero y de la vida, ojos llenos de luz, bondadosos, no malignos. Un solo Dios, aun cuando ese Dios es tan bueno que nos da riqueza, pero no tenemos la riqueza como nuestro Señor. Es decir, la vida nuestra no gira en el afán de hacer dinero. Y Dios es tan bueno que sin tener que servir a ese Dios, solamente sirviéndole a Él, nos llena de abundancia. ¿Tú no te das cuenta qué buen mozo estoy hoy? Porque Dios me ama. Porque Dios te ama a ti. Pero yo estoy viendo como un espejo. ¿O es que me estoy viendo en ustedes? ¿O ustedes están viendo en mí? Donde Dios está, hay abundancia. Todo lo de Dios es de mucho. Es difícil que sea poco, a menos que sea una providencia. Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿qué aconteció? Sobraron canastas. Y el Señor dijo, recojan todo para que nada se pierda. Y dice el Señor en Juan 15, dice, la voluntad de Dios es que llevéis frutos. ¿Cuántos frutos? ¿Pocos frutos o muchos frutos? No se disculpe por la abundancia. La abundancia es propia de la casa de Dios. Dice, y derramaré sobre vosotros ¿el qué? Bendiciones. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunden. Usted la aprieta
y la vuelve a apretar, porque así es la bendición de Dios. No está llena de aire. Usted ha visto algunos productos que usted compra que están hasta arriba, pero cuando usted la destapa, están llenas en gran medida de aire. Dios no es así. Dios no adultera sus medidas, sino que sus medidas son compactas. Sus bendiciones son compactas. Y en la casa del justo, dice la Biblia, no lo digo yo, en la casa del justo hay provisión. Es decir, que sin tener que claudicar, que ir tras de falsas enseñanzas, Dios viene y nos bendice y nos prospera. Él puede hacernos pasar por una providencia en un momento determinado de aflicción, de enfermedad, de escasez, pero nos da lo más grande en el corazón, que es el contentamiento. ¿O acaso algunos nada más han leído, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? ¿Sé vivir en la escasez y se quedan allí? ¿No sabéis que Pablo también dijo, sé vivir también en qué? En la abundancia. Ciertamente es más difícil nadar en la abundancia que en la escasez. Por eso el salmista dijo, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme, hombre, del pan necesario. Ay, qué fácil es así, que te mantengas del pan necesario. El Señor no responde esa oración. El Señor te lleva por la escasez para que aprenda a nadar en la escasez y te lleva por el mar, con R, por el mar de la abundancia para que aprendas a qué, a nadar también. Él dijo, no vaya a ser que teniendo yo pobreza, que hurte y te ofenda. No vaya a ser que teniendo yo abundancia, ¿qué es lo típico cuando hay abundancia? Me aparte, me olvide de ti. Esa fue la advertencia de Deuteronomio en el capítulo 5 y en otros capítulos. Cuando Dios te dé riqueza, ¿qué dice? Primero, no te olvides de Dios, ni te olvides del origen de las riquezas, que esa es la tendencia. Luego que Dios nos prospera, decir, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Entonces, después de haber dicho esto, el Señor dice, por tanto os digo, es decir, por lo que ya os he venido diciendo, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó al cuerpo solo para que lo vistan. La vida es de gran trascendencia. Entonces, ¿por qué te ocupa de esto? Que no es necesariamente lo más importante. No es que el Señor le está restando importancia a la comida. Quiero decirte que dentro del Padre Nuestro hay una oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que sí tiene su importancia. Pero lo que te está diciendo el Señor, ¿por qué te llena de esta ansiedad sin sentido? No vale la pena, tu vida tiene una dimensión mayor. Tú eres un hijo del reino, un hijo de Dios. Tú eres diferente. En segundo lugar, de mayor a menor es un buen recurso. La psicorrigidez no forma parte de la conducta cristiana. Entiéndelo tú que estás aquí en esta hora. Iglesia Bíblica de la Gracia no es una iglesia psicorrígida. Sus pastores no somos psicorrígidos. No has entrado a una iglesia psicorrígida. La psicorrigidez tiene que ver con tener como una especie de bozal, donde tú no miras a los lados. Es una iglesia monofónica, la iglesia que es psicorrígida. Eso no es así, porque Dios es multiforme. Y la idea de Dios ser multiforme, según Pablo, es que Dios es de multicolores. Es tan diverso el Señor, tan diverso. Cuando la parte no te deja ver el todo. Millonarios lo han perdido todo por una suma insignificante. Millonarios lo han perdido todo por una suma insignificante. En otras palabras, y esa fue una conversación que tuve con mi esposa precisamente en esta semana. Ayer mismo. Allí está aquel que le debe una cantidad X. Él tiene millones y millones, pero se deja llevar de la indignación. Y aun cuando él tiene un departamento que trabaja eso, él quiere resolverlo él mismo.
Dice, ya no es por el dinero, ¿sí? ¿Y entonces por qué es? Y lleva esto al campo personal y le quitan la vida. Lo perdió todo. Se olvidó todo lo que tenía. Aún usando el procedimiento legal, debe tener cuidado. Y a veces, pensando en los millones que tiene y la familia hermosa que tiene, debería decir, sé benigno. Trata esa deuda con cierto cuidado. Porque no quiero abrumar a ese individuo. Porque la parte no le deja ver el todo. Así fracasamos en nuestras relaciones humanas. A veces un buen amigo nos comete un error X pequeño, pero lo dimensionamos y nos olvidamos de que ese amigo nos ha bendecido tanto en todo el trayecto de nuestra existencia. Y nos concentramos en eso. Y luego cuando alguien muere, él o un familiar, entonces la memoria como que recobra su sentido nuevamente. No dejemos que un choque emocional nos haga recobrar la razón y ver las cosas con claridad. El Señor nos lleva entonces a que como norma aprendamos el arte de ver las cosas de mayor a menor y de menor a mayor. Mirad las aves del cielo, esto es de menor a mayor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, si cuida de las aves, ¿no cuidará de ti? Las aves no procesan información, tú sí la procesas. Las aves no tienen conciencia de existencia, tú tienes conciencia de existencia. Las aves no adoran desde adentro del alma, porque no tienen alma. Son soplo de vida solamente. Tú sí. Las aves trinan, pero tú cantas. Y tú cantas con inteligencia, como dice el libro de los Salmos. Cantad a Jehová con inteligencia. Ese imperativo no se le puede dar a las aves, ni a los peces. ¿Hay sonido en el universo? Hay sinfonía en el universo, pero el universo no armoniza como armonizamos nosotros en nuestro cantar a Dios. Somos privilegiados. Entonces, siendo criaturas de un nivel inferior a nosotros, y Dios cuida de esa criatura, ¿no dispondrá el cielo a nuestro favor para sustentarnos y para proveernos? Mirad los pajarillos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre, oiga qué título, el Padre. ¿Eres huérfano? ¿Tienes una desilusión con tu padre? Te propongo este Padre, que es el mejor de los padres, el Padre Celestial, que cuida, que al que le pide pescado no le da escorpión, y al que le pide pan no le da piedra. Le da cosas bonitas, le da cosas buenas, le da mucho más allá, porque es su hijo. Dios sí sabe ser un buen padre. Dios sí sabe ser un buen padre. Quiera Dios que nosotros aprendamos también a ser buenos hijos. Y una evidencia de un buen hijo es que cree en el Padre. Que cree en el Padre. Para no dejar un cabo suelto y que después mi esposa diga, dijiste algo de mí y no completaste lo que dijiste. Simple y llanamente, mi esposa me está hablando del caso de alguien que tomó de una maleta algo que probablemente no debía tomar, pero que no le hemos visto. Y ella se indigna. Y digo, no te indignes demasiado por eso. Esa maleta estuvo ahí 3 años metida en un closet y nadie le hacía caso. Es decir, que si fue robada, a lo mejor alguien le está sirviendo esos brasieles. ¿Va a dejar que la indignación te quite tu gozo? Y lo grande del caso era que mientras yo estaba preparando esta exposición, ella me llega con toda esa descarga negativa, emocional. Y luego yo veo en mi mente esos brasieles. Digo yo, la pobre mujer que a lo mejor necesite esos brasieles, déjasela así, pero que de la prima. Dile a la prima que vino un huracán, se llevó en la maleta. Dile que un fuego recio o lo que sea. Pero otros tienen que estar disfrutando ya de ese bien que duró esa maleta 3 años. ¿Cuántas cosas tienes tú en tu casa? 5 años y no lo usas y de repente di que se te perdió. Y ahora te va a ensañar contra aquel que tú crees que tomó eso. Pero eran 5 años. Aproveché inmediatamente y hablé con mi suegro. Le digo, don Rafa, mire su hija, ayúdela.
Y entonces trato de llevar a don Rafa al asunto para confabularlo conmigo, lógicamente. De mayor a menor. Don Rafa, usted sabe que había un millonario. Sí, ¿verdad? Que murió. Sí. Porque don Rafa lo cree todo. Sí. Digo, don Rafa, y le preguntaron, ¿cuánto dejó? ¿Y sabe lo que le respondieron? Sí, en efecto, ¿cuánto dejó? Don Rafa lo dejó todo. Y se echa a reír don Rafa. Ciertamente. Luego le pregunto de un pastor amigo que falleció. Dice, ¿usted sabe cuánto traje dejó fulano de tal? ¿Cuánto? ¿Cuánto traje dejó? ¿Cuánto dejó? Dígame. No, lo dejó todo. ¿Cuánto tú dejas cuando te vas? Todo. Porque sin duda, ¿qué dice la Biblia? Nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada llevaremos. En tercer lugar, saber que de esta tierra nadie sale vivo. Y todavía aún más, saber que nadie se va antes de tiempo es liberador. Sin embargo, esto no induce ni al fatalismo ni a la temeridad. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice otra versión. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Ya les hablé acerca de los medicamentos. ¿Tú crees que el medicamento te va a dar la salida? Claro que sí. ¿Pero tú crees que te va a dar la vida? Claro que no. La vida la da Dios. El medicamento debes tomarlo con acción de gracia. Fleming inventó la penicilina. Pero Fleming sabe que no fue él, fue Dios. Ahí estaba, se había ido, dejó un descuido. Y ahí descubrió qué poderosa era esa sustancia. La providencia lo condujo. Dios hace la llaga en la cura. Estamos conscientes que de aquí nadie sale vivo, como dice la Biblia. Está establecido para los hombres, ¿qué? Que mueran una sola vez. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es tan verdadero, tan cierto. Y debemos de vivir a la luz de esto. Sin embargo, en esta vida, en este intervalo, no te afanes apresurándote de forma enfermiza por un medicamento. Tómatelo y haz todo lo que los médicos te digan con inteligencia, con discernimiento. No pienses que por correr te vas a sanar o a salvar. Corre, camina, haz ejercicio, rebaja lo que tengas que rebajar. Pero tienes que saber finalmente que Dios es asombroso. No te vuelvas fanático de lo que escuchas en internet, ni de lo que escuchas a otros. Toda la vida te pasaste tomando café, 40 años, y de repente escuchaste que el café hace daño. Y ahora comienza como papagayo a decirle a todo el mundo de manera muy descortés, no, yo no tomo café porque uno se muere. Y el campesino que no se desayuna, ni come, pasa todo el día con un frasco y muere a los 90 años. La vida es de Dios. Ahora, ¿te cae mal el café? No lo sigas tomando. Eso es sentido común. Eso es lo que me gusta de mi suegro. Él no habla mal de nadie, ni aún de las bebidas gaseosas. Don Rafa, ¿qué usted opina de eso? Él no toma café, yo siempre lo tiento. Tómese un chin de café conmigo, don Rafa. Venga, siéntese y hablemos, conversemos con 2 tazas de café. No, yo dejé eso. Digo, pero Rafa, ¿usted cree que hace daño? No, el café es bueno, pero yo lo dejé porque él no habla mal de nadie. Aprenda usted a tratar de no hablar mal de nadie, ni aún de los alimentos. Que esto hace daño, que esto hace daño, que esto hace daño. Le hace daño a usted. Ahora, cuando le hace daño a usted y usted se lo come, usted peca. Dé gracias a Dios por los alimentos. Bendiga a Dios. Además, la vida es demasiado corta en este tiempo para vivir con tantas regulaciones y restricciones, a veces muy humanas y muy mezquinas. Y a veces vienen de fuente intencionada. ¿Para qué? Para vender sus productos, para vender sus medicamentos.
y te dicen, este es el camino, y no te enfocan la vida en perspectiva. Te hacen creer como que tú vas a vivir aquí 1000 años. Está bien, si tú fueras a vivir 1000 años, yo te digo, compra todos esos medicamentos que te están diciendo, llena una vitrina de esos medicamentos, revéndelos, repártelos, pero vendiendo, ¿no? Siempre vendiendo. Pero no, tú no vas a vivir 1000 años. Tu vida puede ser de 15 años, de 20, de 30, de 40, de 50. Ya cuando llega a los 60 comienza la debilidad. Los 70, ya. Los 80, ya está sobrepasando el límite. En otras palabras, contenta tu corazón, alegra tu corazón y di, mi vida está en tus manos. Yo moriré el día que tú digas que voy a morir. Seré feliz, viviré feliz, trataré de hacer felices a los demás. No seré roca izquierda. Expondré la verdad de Dios con energía cuando tenga que hacerlo, pero siempre con amor, siempre con amabilidad, porque el tiempo dirá. Realmente es el tiempo el que va a decir la intención del corazón cuando se presenta la verdad, porque fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Dice esta versión. El siguiente punto. Nuestro Dios es un Dios de lujos, pero no de derroche. El lujo se permite cuando se supera el presupuesto. Si el presupuesto no se ha superado, no debe haber lujo. Los lujos no deben condenarse, siempre que dentro de nuestro presupuesto incluyamos la generosidad y la bondad. El lujo es un dolor de cabeza cuando no hemos cumplido con nuestra generosidad en los diferentes departamentos asignados por Dios en su palabra. Por eso hay gente que pueden exhibir su lujo con buena conciencia, no exhibirlo. No tienen por qué ser escrupulosos. Simple y llanamente son naturales. ¿Por qué? Porque les ha sobrado. Han dado generosamente para el reino de Dios, para extenderlo, para lo necesitado. Y además de eso tienen para deleitar sus ojos con ciertas vanidades de este mundo. El Dios de la Biblia es un Dios de lujo, nunca de derroche. Y alguien dirá, ¿y dónde lo dice? Lea conmigo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es como quien dice, en esa boda gastaron mucho dinero. No soy partícipe de que se exceda el presupuesto en la boda cuando usted no tiene ni una vivienda, ni un carro tan siquiera. He hablado de la lógica del presupuesto. Pero ¿qué más da? Si usted tiene para poner una flor, y dice alguien, pero sí, es que se van a marchitar el otro día. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Que Él es un Dios de lujo. Que Dios te pone para que tú veas todo su lujo, aunque finalmente se va a marchitar. Pero ya excede la abundancia. Si Dios es así, ¿por qué vas a desconfiar? El Dios tuyo es el Dios de la abundancia. En Él tiene que creer, pero no para ser derrochador, porque en la casa del pobre, ¿qué pasa? Muchas cosas se pierden. ¿Por qué? Por falta de juicio, de inteligencia. Cosas que tienen valor la dejan perder, porque no tienen conciencia del valor de las cosas. Entonces Dios te está llevando a ti a tener una mente equilibrada. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón, el más rico, se vistió tan bien como ella, aunque tuvo mucha riqueza. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Más por ustedes. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios.
El siguiente punto. Contraste lo que se activan por medio de la fe y lo que sufren por causa de la incredulidad. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La pregunta es la siguiente: ¿quién te provee a ti? ¿Quién te provee? Si es Dios el que te provee, no tiene licencia para llenarte de ansiedad. El que te dio el maná hoy, te lo va a dar mañana. Pero si no es Dios el que te provee, sino, como dice el chofer de carro público, mi propio esfuerzo, si es tu propio esfuerzo, tienes licencia para llenarte de ansiedad. Lo lógico es que esté en el consultorio de un orientador o de un psicólogo y que llegues hasta un psiquiatra. Si Dios no es tu proveedor. Pero si Dios es tu proveedor, no tienes por qué llenarte de ansiedad ni preocuparte. El que te proveyó ayer, te proveerá hoy y te proveerá mañana. No importa el gobierno, no importa la inflación, no importa la salud o la enfermedad, Dios cuidará de ti. Él ha prometido cuidarte y Él ha prometido no desampararte hasta el final. Ya no se preocupen por los que van a comer, por los que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe, ¿qué dice? Lo que ustedes necesitan. En antepenúltimo lugar, Dios no es una prioridad. Dios es el centro de todas las prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo más importante, dice otra versión, es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Si tienes a Dios como una prioridad, entonces tú dirás, bueno, el domingo lo dedico a Dios y los otros días, para mí. No. Todos los días son de Dios. Claro que Él ha establecido un día donde nos congregamos. Es el día del Señor, es un día glorioso, exuberante, de adoración, donde traemos nuestros familiares, nuestros amigos, de júbilo. Recordamos, como dijo el pastor al principio, la resurrección del Señor. Este es el día del Señor. Pero mañana seguimos con Dios, buscando la fuerza de Dios. Cuando trabajamos, ponemos a Dios delante. Adoramos a Dios con nuestro trabajo. Cuando tenemos relaciones humanas, cuando comemos, sea que comamos o que bebamos, todo lo hacemos para la gloria del Señor. Busca primeramente, es decir, centra tu corazón en Dios y vas a ver lo maravilloso que será esto para tu vida. ¿Sabes qué? En una ocasión, estudiando el primer y gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Tremendo. Llegué a la siguiente conclusión. El que ama a Dios no se deprime. No tiene espacio. Porque toda su vida está concentrada en Él. Además, que Él es tan justo, tan bueno y tan maravilloso, que Él viene y de manera recíproca refleja su gracia en nosotros y nos bendice y nos prospera con paz, con felicidad, con armonía. Finalmente, un día a la vez. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es suficiente con el tiempo que Él nos ha asignado. Un día a la vez. ¿Lo cumpliste? Volvemos otra vez. Un día nuevo. Como la historia de la película. Enamoramos a Dios todos los días. Y Él también nos enamora a nosotros todos los días. Es un día nuevo. Este es el día que hizo el Señor. Cada vez es un día nuevo. Gloria al Señor. Permíteme resumirte todo esto en 7 remedios para la ansiedad, sintetizando la exposición. Primer remedio, líbrate de los pensamientos vagos y confía en Dios. Líbrate de los pensamientos vagos, los pensamientos que son estériles
líbrate de ellos. Ese es un ejercicio que hacemos. Yo trabajo junto con un equipo de trabajo, valga la redundancia de nuevo, trabajo con un equipo de gente. Y a veces nos sentamos a hablar y cosas que ya le hemos hecho una flechita, un cotejo, ¿ya? Alguien vuelve y lo trae. Digo, no, ya le hicimos un cotejo. Echa para adelante eso. Así como a la pantalla. Échalo, no lo vuelvo a trabajar. En la casa debemos aprender ese arte. No, es que ya eso lo tratamos. Sube otro tema. Vamos a otro tema que sea más productivo. Porque ese no va a retrasar. Y cada tiempo es importante. Cualquier pensamiento, precisamente, que te distraiga y que no te haga una persona productiva, disípalo. En segundo lugar, toma decisiones justas en la vida. Acostúmbrate a eso. Tú dices, no me importa. Se va a revertir. En algún momento, al traspasar los límites, entonces la suerte será contraria. Porque el que coteja todo, lo ha cotejado tan maravillosamente que cuando actúas en justicia, Él va a concatenar todo a tu favor. Por eso encuentran la historia de José, que no se aplica a todo el mundo. Se aplica a los íntegros como José. Todo le obró para bien a José. ¿Por qué? Porque desde que salió de su casa hasta que llegó a la casa de Potifar y en la prisión, fue íntegro. ¿Te acuerdas de la historia de Mardoqueo? Porque actuó con justicia siempre y no se desesperó. Y en su momento vino la bendición de Dios. En tercer lugar, persuádete de que tú no estás solo en esta vida. Tienes que persuadirte. Tú no eres llanero solitario. Y ni aún el llanero solitario andaba solo. Tenía un indio a su lado. Tú no estás solo. Hay seres humanos. Pero más que esto, Dios. Hay espíritu de maldad. Tú no estás solo. No te lleves el mundo por delante. Confía en Dios. Pon a Dios delante de ti. En tercer lugar, hemos aprendido aquí como remedio a usar el sentido común. El sentido común es un antídoto contra la ansiedad. Úsalo. Úsalo. En medio de toda esta confusión, vuelve al sentido común. Hasta los profesionales de las diferentes áreas y muy especialmente de la medicina se pierden en el mar del universo y de las profundidades del océano porque se fueron al texto y no al sentido común. Por eso Ben Carson, médico tremendo de los Estados Unidos, dice, hay dos cosas fundamentales en mi vida de éxito: la lectura y la perspicacia. Nunca olvides la perspicacia, que es sentido común aplicado. En quinto lugar, sé movido por la fe y no por el miedo. En sexto lugar, sé consistente y marca la diferencia. Es un gran remedio. Tengo más. En séptimo lugar, no tengas a Dios como prioridad, sino como centro. Será un remedio maravilloso para la ansiedad. ¿Y sabes qué? Como Dios es tan bueno, yo te dije 7 remedios, pero te voy a dar 2 más. Ve la vida de mayor a menor. Y finalmente, ten valía. Tú eres importante. Ten valía. Tú eres importante. No te dejes llevar de lo que te dice tu mente, viciada por el pecado, ni de lo que te dice el mundo. Declara lo que dice la Biblia. Tú eres importante. Eres importante para Dios y eres importante porque llevas la imagen de Dios. Que Dios te prospere en esta hora. Padre, te amamos y te bendecimos. Gracias por darnos aliento a nuestras almas y por hacernos respirar. Gracias porque a veces nos sentimos sofocar. Nos asfixiamos con tantas ideas nocivas que nos hacen ver el panorama negativo, oscuro. Gracias por tu palabra emancipadora que alumbra, que da luz.
que decongestiona nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias espirituales. Gracias por darnos un paladar que pueden degustar tu verdad. Oh Padre, salva a los que no te conocen y hazlos ver la maravilla de tu ley. Encomendamos a los que están en casa o a los que se encuentran en cualquier lugar que puedan ver y experimentar tu gloria. Y encomendamos a los que están aquí que todavía no te conocen. Y sé con tu pueblo en sentido general. Por Cristo Jesús. Amén. No quisiéramos, mientras los jóvenes se van acotejando ahí, no quisiéramos terminar este momento sin hacerte un llamado. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, para que lo hagas en esta hora. Hoy es día de gracia. Hoy es día de salvación. La sabiduría te dice que debes ser prudente. Y la prudencia es cobijarte bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces no pierdas el tiempo. Muy cerca de ti está. Mira, no tienes ni que levantar la mano, porque está cerca de tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes ahora vivir esa vida que te agrada, que le agrada a Dios. Puedes vivirla. Gloria al nombre de nuestro Dios. Puedes hacerlo en tu casa o puedes hacerlo aquí.